Y bueno, pues vamos a iniciar. El tema de hoy es de cirugía de abdomen y principalmente vamos a platicar de, obviamente, los tratamientos que se dan para cuando las pólizas de gastos médicos mayores necesitan este tipo de cirugías, ¿no? Podríamos empezar diciendo que las cirugías del abdomen, no vamos a poder hablar de todas, pero podemos empezar así muy rápido, podríamos de forma anatómica. Lo primero que se nos presenta es el estómago. Entonces, en el estómago podemos revisar rápidamente una enfermedad que es muy común y que muchas veces se trata solo con medicamento, pero hay veces, muchas, que que su tratamiento es quirúrgico. Me refiero principalmente a la gastritis, a todo eso. Es un montón de enfermedades que producen un problema de mayor acidez en el estómago. O al iniciar el estómago, en el cambio de tejido celular entre el esófago que va bajando y el estómago que va formándose. Entonces, el principal problema de estas enfermedades, que son varias, es el exceso de ácido que produce el estómago. Bueno, primero entonces, como decía el doctor, vamos a hablar del reflujo gastroesofágico. De ahí vamos a comenzar y entonces espero que tengan ustedes muchos casos en donde hayan tenido este tipo de pacientes, porque créanme que las funduplicaturas son una de las principales cirugías con las cuales ingresan los pacientes a hospital. Entonces, seguramente van a tener muchísimas preguntas de un reflujo, cuándo se cubre, cuándo no se cubre, a quién se le cubre un reflujo, quién no es candidato para que se le cubra, no para que se opere, sino para que se le cubra. Entonces, sí esperemos que ustedes tengan muchas preguntas acerca del reflujo. Y primero vamos a hablar qué es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es una enfermedad en la cual los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hacia el esófago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja de funcionar, esto se los voy a comentar brevemente, deja de funcionar el esfínter. El esfínter, que es el que, como sus fibras, cierran el esfínter, entonces impiden ya que nuevamente regrese el alimento. Es cuando sucede entonces el reflujo gastroesofágico. Y para que entonces el paciente comienza con una serie de sintomatologías, que es lo que lo lleva hacia el médico, a que le pregunte qué es lo que me está pasando, esa sensación de que algo se le está subiendo, sobre todo por las noches, ¿no? Que comience con esa sensación de acidez. Eso es lo principal por lo que llegan el paciente a la consulta. Y de ahí, entonces, comienza el estudio de este paciente. Se comienza a estudiar. Primero, se tendría que ver los factores de riesgo que tienen estos pacientes. Entonces, por ejemplo, pónganme aquí en el chat, ¿qué pacientes ustedes les preguntan en suscripción o qué dato creen que en la suscripción se ha encaminado hacia un reflujo? ¿Qué creen que pregunta que les hacen en el cuestionario que vaya encaminado hacia reflujo? Pongan en el chat, por favor. Comencemos. Bueno, entonces, en el acidez estomacal, bien, José de Jesús, otra, pero exacto, pero en suscripción en el cuestionario, dime qué te preguntarían para agruras. A lo que se refiere la doctora es que cuando el prospecto que va a comprar un seguro, que quiere comprar un seguro, está respondiendo la encuesta o el cuestionario, ¿en qué pregunta se encasilla o se identifica el médico que va a calificar ese cuestionario si tiene posibilidades de tener un ERGE, bueno, algún problema de gastritis? ¿Ustedes saben en qué pregunta
¿En qué sección está localizado esto para que el médico de la aseguradora identifique si tiene problemas de gastritis o de reflujo? Ok, nos dice problemas digestivos, que tiene problemas en el sistema gástrico. ¿Qué medicamentos está tomando? Muy bien, ¿quién eres, Hilda? Bien, esa es una de las principales cosas de que el reflujo es causado por ciertos medicamentos. Entonces, esa es muy buena respuesta, Hilda. Queremos más respuestas para que entonces comencemos con más información, ¿no? Pregunta sobre el sistema digestivo, sí, claro. Si padece alguna enfermedad gastrointestinal, sí, claro. Y sobre todo una, que es bien importante, cirugías abdominales, sí, pero no, digamos que vámonos a lo más sencillo, de lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo es que le pregunten a un paciente es, ¿fuma? ¿No? ¿Ingiere alcohol? ¿Cuántas copas se toma a la semana? ¿O cervezas? Desde ahí vamos encaminados en un cuestionario hacia el reflujo gastroesofágico. Entonces vamos a pensar en lo más sencillo, en lo más sencillo. Ok, también los hábitos toxicológicos, sí. Entonces, esto también sería, como decía Hilda, algunos medicamentos, el consumo de alcohol, si el paciente es obeso. Esos, digamos que son los factores más aparentemente más sencillos que vienen en un cuestionario y que nos pueden encaminar hacia el paciente va a ser un posible candidato a que vaya a tener un reflujo gastroesofágico y posible candidato a que en un futuro vaya a requerir una cirugía, ¿no? Que sería una funduplicatura. Entonces, eso es lo que sucede en el reflujo. Ahora, no sé si ya lo encaminamos más hacia el gasto médico, ¿no? Sí, por favor. Entonces, ya en el gasto médico, ¿qué sucede en un paciente que tiene reflujo? ¿Qué estudios necesita? Si ingiere refrescos, sí, María de Jesús. Sin embargo, eso no viene en un cuestionario de suscripción, ¿no? Entonces, eso más o menos sería como que los hábitos higiénico-dietéticos que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y la comida copiosa, que también eso puede influir mucho en el reflujo gastroesofágico. Pero sobre todo acá lo encaminan más hacia la obesidad, que esto quiere decir que a lo mejor tenemos malos hábitos alimenticios. Claro, peso y talla sí, porque viene encaminado o de la mano o del brazo con la obesidad de Iñaki. Sí, entonces sí, eso es súper importante. Pero bueno, ahora, acerca de los estudios. Tenemos un paciente en el consultorio, ahorita les vamos a hablar un tanto del plano médico y después nos vamos más hacia el gasto médico. Lo vamos a ir como que juntando una cosa con otra. Si tenemos un paciente en consultorio que tiene la sintomatología que nos indique que puede ser un reflujo, entonces se tiene que comenzar a estudiar este paciente. Lo primero, y que es una de las causas por las que muchas veces a ustedes lo rechazan, sí, perfecto, eso es la participación. Es una, Fernando Aburto, una endoscopía, una panendoscopía. Sí, también es la pHmetría, sí, también, y les faltó la manometría, también, pero de entrada, una panendoscopía. Entonces, vamos aquí, hay muchas veces que, y yo les diría que son un sinfín de casos que llegan donde quieren programar una endoscopía para precisamente tener un diagnóstico definitivo del reflujo, o sea, ya el diagnóstico, más bien el diagnóstico de reflujo o bien de hernia hiatal. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, programan una panendoscopía con toma de biopsias y entonces se las rechazamos. Piensen rápido, ¿por qué la estamos rechazando? ¿Qué dice la condición de póliza? ¿Por qué no podemos cubrir la panendoscopía de primer inicio? ¿No? Bueno. Recuerden que la condición de póliza dice
que tenemos que tener un estudio que sustente el diagnóstico. Entonces, la que nos va a marcar la pauta para el diagnóstico va a ser la panendoscopía. Por lo tanto, antes no se puede pagar la panendoscopía antes que no tengamos los resultados, que no tengamos qué es lo que, no hay ningún, no hay ningún, no se cubren estudios para descartar o para aceptar. Aquí, perdón que te interrumpa, Adriana González, porque no hay diagnóstico. Fernando Burto, por tener preexistencia. No precisamente, más bien es porque no hay un diagnóstico. Porque es preventiva y hasta ese momento no hay diagnóstico, claro. Lorenza Bravo. José Jesús, porque no está asociada a ningún evento aceptado, cierto. Guadalupe de la Rosa. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Qué milagro. Hola. No se cubren estudios para descartar padecimientos, exacto. Porque es un chequeo, dice Hilda. Negrete, Iñaki dice, no hay ningún diagnóstico, claro. La mayor bronca de estos padecimientos es cómo se llega al diagnóstico definitivo. Exacto. Primero tenemos que estudiar al paciente. Cuando nosotros, ustedes como agentes, tienen esta responsabilidad, y esta sí es responsabilidad entera de ustedes, que cuando llega un paciente y dice, estoy enfermo, me recetó todo esto el doctor y me recetó estos estudios el doctor y quiero que me los pagues. Es responsabilidad de ustedes decirles, oye, ¿sabes qué? Sí, esto sí, sí, quizás esto no. Y primero tiene que haber un buen informe médico, bla, 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 ¿no? Entonces, esto sí creo que es parte del profesionalismo de ustedes, ¿no? Guadalupe de la Rosa, cubren solo estudios y confirma el padecimiento, claro. Lorenza, ¿qué tipo de consejo nos das en este sentido? Ese precisamente, ¿no? Los agentes deben de saber platicar con su asegurado, con su cliente. Y a veces no tienen todas las herramientas. Y eso es obvio. O sea, no todos sabemos todo. Bueno, algunos sí, pero no es cierto. No todos sabemos todos. Entonces, por eso tienen que utilizar herramientas que estén a su alrededor. Una de esas, pues, es la plataforma de internet. La situación es de que ustedes le platiquen lo más certeramente posible, proceder con su reclamación, porque muchas veces ellos dicen, ya compré el seguro, me paga todo. Y le entregan a ustedes el bonche de papeles, ustedes reciben el bonche de papeles, no saben qué tanto trae el bonche de papeles, pero como no lo quieren calentar, pum, vale, a la aseguradora, ¿no? Entonces, como primera situación, como idea, es que ustedes tengan la capacidad para asesorar bien en cada caso a su cliente, ¿no? Listo. Continúa. Entonces, ya que tenemos un diagnóstico de una panendoscopía positiva a un reflujo gastroesofágico, aquí lo dejamos hasta así, reflujo gastroesofágico. Bueno, mejor no, lo vamos a poner con hernia hiatal, ¿no? Para hacerlo mucho más complicado y más complejo el asunto. Entonces ya tenemos la panendoscopía, la ingresó, se la rechazó, pero ya el paciente la pagó, vamos a suponer, sigue con el protocolo de estudio, que es la pH-metría, que es la manometría, incluso en algunas ocasiones hasta a veces un gamagrama, entonces esto dependiendo. Y bueno, ya tenemos el diagnóstico establecido, que el paciente tiene un reflujo gastroesofágico más una hernia hiatal. Ya establecido todo perfectamente, con un informe médico llenado por el médico tratante, que de preferencia debe de ser un gastroenterólogo, aunque, bueno, esto si se queda, les digo al final lo que dicen las condiciones de póliza. Sí. Si se quedan hasta el final, les voy a dar una sorpresa que a lo mejor que a veces no nos percatamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya en el informe médico, el médico tratante, que sería un gastrocirujano o bien un cirujano general, que es el que pretende hacer el procedimiento quirúrgico. Actualmente la fundoplicatura es laparoscópica, incluso hay asistida por robot,
Y la funduplicatura, como siempre es laparoscópica, siempre se utiliza, el médico tratante siempre utiliza 2 ayudantes. Entonces, eso es súper importante de que se contemple que para este tipo de procedimientos sí está autorizado 2 ayudantes. Si algunos entraron en el webinar pasado de rodilla, de los que están aquí, sí recuerdan que algunas veces yo les decía que hay ciertas cirugías que no ameritaban los 2 ayudantes. En este caso, las cirugías de reflujo, por lo general, siempre se van a tener que cubrir 2 ayudantes. Entonces, eso sí es súper importante que ustedes lo tengan ahí como que listos, porque sí proceden los 2 ayudantes en este tipo de cirugía. Bien. Ahora, ya el paciente, vemos ahora condiciones de póliza. Ya su informe médico llegó a la aseguradora. ¿Qué sucede ahí? Le van a, ¿cuánto les gusta? ¿Qué les gusta? Que el paciente, escenario 1, el paciente tenga 2 años en la póliza y otro paciente tenga 1 año en la póliza. ¿Qué sucedería en los 2 escenarios totalmente diferentes? Uno con 24 meses y uno con 12 meses. Las con el reflujo gastroesofágico, ustedes que manejan muchas diferentes aseguradoras, ¿tiene periodo de espera? Vamos a hacerlo más interactivo esto, ¿sí o no? Periodo de espera de 2 años, dice Adriana. Ok, bien. Ahorita nos regresamos con las preguntas. Es que aquí Adriana González dice, Okay. En algunas aseguradoras, el ERGE o las hernias hiatales tienen periodo de espera precisamente por descartar preexistencia, ciertamente. Es correcto. Y por eso era bien importante que ahí en el cuestionario de suscripción, y sobre todo, chicos, ahorita vamos a pasar al tema de las hernias más adelante. Ese es otro tema y es bien apasionante todo lo que es hernias. Y aquí que cabría mucho esta respuesta en lo de hernias al momento de la suscripción. Pero bueno, entonces dicen que sí, 2 años, en algunos 2 años, ok, dependiendo el producto que ustedes manejen, y en algunos productos son 12 meses. Bien, si el paciente ya tiene 12 meses a la póliza y entonces se va a operar, se puede operar de una funduplicatura. Ojo, pero el paciente tiene 1 año y tiene una hernia hiatal. Y para la hernia hiatal, por lo general, para las hernias, ¿cuánto es el periodo de espera en sus condiciones de póliza por lo general? 2 años. Usted de sus 2 años, meses. exactamente. Exacto, 2 años. Entonces aquí tendríamos, se tiene que analizar este caso. ¿Qué te voy a autorizar? Si van a hacer plastía de hiato, no procede. Si me vas a hacer una funduplicatura nada más, entonces esa sí procede. Y si me vas a hacer la plastía de hiato, entonces igual y hasta por hacerte un procedimiento que a lo mejor no, te voy a penalizar. No me gusta utilizar esa palabra, pero sí se utiliza mucho en los seguros. Te penalizo con el 50% de tu aseguro. Aquí creo que vale la pena mencionar que el ERGE, todas estas enfermedades que vamos a ver, que todas estas enfermedades que tienen que ver con el ácido que produce el estómago, son enfermedades crónicas. Por eso el periodo de espera, porque ningún paciente con enfermedad de gastritis o de ERGE o de hiato se enfermó de hoy para mañana. Eso es imposible. La historia natural de la enfermedad no es una situación aguda. Entonces, muchas veces el paciente tiene más de 5 años con las molestias, solo que no se alcanza a identificar que en verdad sea un problema de reflujo, de gastritis o de insuficiencia del hiato. Entonces, muchas veces el médico y los asegurados tratan de, no quiero decir engañar, pero sí tratan de
malinformar a la aseguradora, y es ahí donde empiezan los rechazos, ¿no? Porque cuando empezó, inicio de síntomas, hace un mes. Híjole, para una enfermedad por reflujo desde hace un mes y tiene 11 meses de comprada la póliza, no es algo común. Y además, tiene un mes de enfermo por el reflujo y el doctor ya lo va a operar. Tampoco es común. Lo más común es que todas estas enfermedades que estoy hablando de él, del ácido que produce el estómago, son crónicas. Y antes tuvieron que haber recorrido un periodo largo con medicación. O sea, estamos hablando de que son meses o años de estar el médico que de verdad es profesional, lo va a intentar controlar con medicamento. Ya después se vuelve tan corrosivo el asunto, se vuelve tan complicado, que entonces la última posibilidad, la frontera final, es la cirugía. Por eso es que muchas veces estas cirugías se rechazan, porque de 2 meses se identifica el diagnóstico y se quiere operar. Y además tiene una lesión tan importante en las células, o las células, que dicen, no, sí hay que operarte, porque si no vas a complicarte más. Y entonces el médico dictaminador dice, oye, ¿cómo es posible que se haya enfermado tanto, se haya lastimado tanto el tejido, si tiene 2 meses y no ha tenido medicamento que utilizar, ¿no? Entonces, es importantísimo. Todas estas enfermedades son crónicas. Empezaron desde mucho tiempo antes con síntomas pequeñitos y que a lo largo del tiempo empezaron a ser que ya cada vez son más importantes. Entonces, por eso hay que tener mucha atención. Por eso el periodo de espera de las aseguradoras, pero además, el buen dictaminador en las aseguradoras se va a dar cuenta cuando compraron el seguro para operarse, ¿no? Bien, ahora bien, regresemos al escenario de 2 años. Cuando son 2 años, pues evidentemente no habrá ningún problema, ni porque sea un ERGE, un reflujo normal, es ERGE abreviado, o bien una hernia hiatal. Bien, esto es bien importante que ustedes lo comenten con sus asegurados. Normal o lo ideal para una funduplicatura, para que se cubra un padecimiento de reflujo gastroesofágico más una hernia hiatal, o bien reflujo gastroesofágico solito, o bien una esofagitis de Ángeles, etc., tiene que estar programado. Este tipo de procedimientos casi es imposible de que entren por urgencias. Cuando un paciente entra por urgencias y lo programan para una funduplicatura, se enciende nuestro foco rojo de los superdictaminadores. Se enciende porque eso no debe de ser así. Eso no es el proceso. Este tipo de padecimientos sí tienen que entrar por cirugía programada. Deben de estar programados y autorizados. Y un dolor de cabeza menos para ustedes. Porque el paciente, si no se le cubre ahí, ¿por qué? Porque es un estudio, como bien lo decía el doctor, esto es crónico, no empezó ayer. Y tampoco puede tener algo agudo en este momento de que el paciente lo vaya a tener y que se ponga súper mal y que ingrese pocas veces, 1 entre 1000, 1 entre 1 millón o 1 entre 10 millones. No, estos pacientes son estudiados, por eso traen toda una forma, es importante de medicamentos, esto no puede comer, esto no, hay pacientes que los mandan hasta con el neumólogo, hay neumólogos que para ellos todo es ERGE, entonces, y comienzan con un montón de medicamentos, ¿no? Para inhibir la bomba de protones, bueno, toda una multifarmacia. Entonces, ojo, mucho ojo, todas las funduplicaturas o todos los reflujos es importante que ustedes identifican a uno de sus asegurados,
Vamos con el protocolo y posteriormente, cuando tengas tu carta de autorización, entonces entras a la cirugía. Este tipo de procedimientos no entran por urgencias. O digamos que segunda variante, el reflujo gastroesofágico en un recién nacido. ¿Qué sucede ahí? En los recién nacidos, ¿hay periodo de espera? ¿No hay periodo de espera? Díganme ustedes en el chat. Y ahorita regresamos a las preguntas anteriores para que les contestemos. ¿En un recién nacido hay periodo de espera para el reflujo? ¿Sí o no? Nada más contesten, ¿sí o no? Total, estamos aquí todos para aprender. No. Bien, dicen que no. Depende, si nació dentro de la vigencia. ¿Es congénito? No. Ok. Les vamos a contar una historia. Fue hace miles de años, no. Nosotros iniciamos como ayudando a asegurados que tenían problemas con sus pólizas. Así iniciamos el doctor Enrique y yo hace muchos, muchos años. Y nuestro primer cliente de una aseguradora fue un niño que tenía un reflujo gastroesofágico y que la aseguradora no le quería pagar y no, que porque era congénito. Y por cierto, el agente era, no voy a decir el nombre, pero necesita una flecha para poderse lanzar. Ajá. Y tiene AA, ¿no? Así ellos fueron los agentes. Espero que se haya entendido, si no, sí. Entonces, pues hasta fuimos a una como plática, no sé, sí, reunión, con una reunión con la mujer que estaba en su postura de que no le pago, ¿no? Que le decían, bueno, le decían un nombre ahí como muy dramático, le ponían el nombre a la mujer, ¿no? Le llamaban como, en este momento ya sería algo muy, muy grosero llamarla así, pero pues todos le llamaban así de una forma muy despectiva, ¿no? ¿Te acuerdas? Que le decían como muy feo. Pero pues bueno, para ella era su máximo, ¿no? Su apodo. Bueno, entonces, pues fuimos nosotros, yo, pues sí sabía, yo tenía toda la razón y Enrique también teníamos toda la razón, pero pues todavía estábamos muy chavos, ¿no? ¿Verdes? Sí, estábamos muy chavos y en mi caso yo agarraba el rebozo, ¿no? Entonces, pues ahí vamos. Y entramos en como hora y media. ¿Cómo no íbamos a estar verdes si fue hace 20 años? Sí, ¿verdad? ¿No? Bueno, tú me cruzabas la calle de la mano. Sí. Claro. Y hace 20 años y fue nuestro primer caso y además la mamá nos dijo, oye, tenemos que ir a hablar con estos de XTELLA, ¿no? Y nosotros, bueno, pues sí, vamos, y todos ahí asustados, imagínense, hace 20 años, mucho estrés, llegamos a la sala de juntas de ahí, de ese agente que tiene AA y utiliza la flecha, espero que se entienda perfectamente qué estamos hablando. No estamos hablando mal de nadie específicamente, ¿no? Entonces nos sentamos en la sala de juntas y esta persona, este agente, la que nos atendió, sí, nos llegamos a enterar luego que tenía un apodo bastante despectivo, pero orgullosa porque ella peleaba su punto de vista, ¿no? La razón absoluta. Entonces nosotros nos sentamos con nuestra cliente, que era en este caso la mamá y el niño, y pues estuvimos platicando con ella hasta que pues le hicimos manita de puerco y aceptó el punto de vista, ¿no? Fue una buena anécdota, fue una gran anécdota, sí. Es una gran anécdota, fue nuestro primer cliente y pues de ahí entendimos que lo que estábamos haciendo estaba bien, que lo que estábamos haciendo era lo correcto, pero que además estábamos entendiendo y nos cayó el 20 de cómo queríamos que fuese no solamente nosotros, sino la empresa, todo lo que teníamos alrededor de nosotros, ¿no? Y debido a ese caso también, pues es que estamos aquí un poco, ¿no? Así es. Pero bueno, ya nos Bueno, ya. Mucho. Entonces, el punto es que ellos alegaban en ese entonces que era congénito. Y
Pues en realidad, en un recién nacido, el reflujo gastroesofágico no precisamente es congénito. Entonces, no Es una esperen, condición. digamos que sí, pero en realidad no aplica el periodo de espera. Entonces, se puede pagar. Así de sencillo. Si dicen que es congénito, pues entonces lo veremos. Si les dicen que, ay, No, perdóname, adelante. espérame, déjeme terminar Sí. esto. Si les dicen que no se paga porque es congénito, yo creo que sí, esa visión unilateral, creo que no es la correcta. Incluso las condiciones de póliza, si ustedes le echan un ojo, ahí lo dice. Entonces, pues bueno, aquí para que se revisen sus condiciones de póliza y si quieren algún día, pues platicamos de reflujo en recién nacido solo y por qué sí se cubriría. Y es porque es un error de apreciación del médico dictaminador, porque supone que el reflujo gastroesofágico del nacimiento es una enfermedad, es una patología, y que nació desde el momento en que empezó a formarse las células del cuerpo, ya venía con esa información. Y no es necesariamente congénito, solo es una condición. ¿A qué nos referimos con esto? Es como si naciera con no sé, ahorita no tengo un ejemplo, pero es como si naciera con los dedos muy arrugados, ¿no? Que naciera con los dedos muy arrugaditos, la piel muy arrugada. Es una condición que eventualmente puede desaparecer por completo. Ajá. Eso no significa que sea una enfermedad congénita. Es una condición que le produce cierta sintomatología. Y al producirle cierta sintomatología, tiene que haber una medicación, tiene que haber un medicamento, tiene que haber un tratamiento. Entonces, en la forma de ver del médico dictaminador, solo es ese un mal entendimiento no de la enfermedad, pero también de las condiciones generales. Y son casos que son muy, muy apasionantes porque son la óptica de, espérame, no es una enfermedad, no desde la información genética tuvo un problema, una mal embone y produce una enfermedad. Eso es una enfermedad congénita. Este padecimiento del recién nacido, lo que es una condición solamente, ¿no? Entonces, es muy padre son estos casos. Sí. Bueno. Ahora les quiero comentar aquí, bueno, aparte de lo del reflujo, continuamos con el reflujo. Fíjense que también es bien importante que ustedes a sus clientes o a sus asegurados chiquitos, me refiero a los niños de 1 año, año y medio, 2 años, este tipo de chiquitines que los quieren operar. Les voy a contar una historia y esta no es una historia muy grata, es una historia fea. En el 2019, no, 18 o 19 más o menos, estábamos haciéndole a una aseguradora todo este tema de siniestralidad y de por qué en cierto hospital que está en el área metropolitana había un exceso de funduplicaturas en chiquitines. Entonces, yo me tuve que meter hasta las entrañas, ¿no? Porque estuve ahí en el hospital, prácticamente como haciendo guardia, estaba revisando los casos. Y eran niños que llegaban con quizás una gastroenteritis, veían, pues tiene reflujo, les hacía la funduplicatura a un doctor, un cirujano pediatra, y así, ¿no? De la nada, o ya con la funduplicatura ya, según demostrado, va a quirófano. Sin darles la oportunidad, si ese chiquitín era la fórmula la que le estaba causando el reflujo, si este reflujo era porque tendría que alcanzar cierta madurez este chiquitín para que ya no lo presentara. Y entonces los papás, en medio de tanta estrés, pues entonces daban la autorización para que los operaran.
vimos y sí detuvimos esta serie de situaciones que antes que nada tenían que, se hizo con un protocolo para que fuera primero con el alergólogo, fuera con el pediatra, lo regresaran, volver a ir y así. Todo un círculo de gente, de una serie de especialistas que estuvieran viendo el comportamiento de este chiquitín para ver si se le daba la oportunidad de no ser quirúrgico. Desafortunadamente, ya cuando llegamos ya habían sido varios, o por algo, sí, no por algo sucedieron las cosas. Y, y bueno, ya posteriormente ya se dejó el protocolo y se dio indicación que ningún niño podía ser operado de urgencia por funduplicatura. En el momento que entrara alguien para funduplicatura, se regresaba, se iba por cirugía programada, se revisaba todo el caso y se le hablaba a los papás para darle opciones. Puede ir con este médico, puede ir con esto, a ver si es un problema tanto a lo mejor de fórmula nada más, a lo mejor sí, otros sí tendrían que ser quirúrgicos, pero para que vean lo sensible que es este padecimiento, lo que puede afectar a un pequeño, porque en este caso operado a los 2 años de una funduplicatura, imagínense a los 20. Y ya ni les cuento qué pasará con ese paciente a los 40. A nosotros nos llamaron para bajar la siniestralidad, ¿no? A nosotros nos contrataron para evitar que la aseguradora gastara tanto. Nosotros íbamos con la mentalidad de médicos dictaminadores que iban a bajar la siniestralidad por los insumos principalmente, ¿no? Pero cuando nos dimos cuenta que la forma en que estudiaban al paciente, más bien la forma en que no estudiaban al paciente, era bastante, muy desagradable, porque el doctor inmediatamente que identificaba que tenía posibilidad de operarlos, los operaba inmediatamente. Entonces, detuvimos la sangría de la aseguradora por esas funduplicaturas, pero no por los insumos o por los honorarios quirúrgicos, sino porque médicamente no era ético lo que estaba haciendo este doctor, ¿no? Estos doctores, porque eran varios. Y como dice la doctora, imagínense un niño de 1 año, de 2 años, que tiene cierta condición, pero que después ya no la va a tener, a los 5 años, muy probablemente el 90% ya no la va a tener, en lugar de tener un hándicap de 100 porque no ha sido operado, tiene un hándicap de 80, de 70, porque ya estuvo operado. Y entonces sí, no es que le arruinaran la vida al niño, pero sí era una parte pues, poco ética de los médicos, ¿no? Entonces sí fue, nosotros íbamos por una situación, encontramos otra totalmente diferente que ni siquiera nos íbamos a imaginar, ¿no? Aquí voy a contestar rápido una pregunta. Es que hay varias. Dice, rápido, Vicky Aguirre dice, ¿la colitis va con el reflujo o es diferente? Es completamente diferente. La colitis es una inflamación del intestino por muchas razones, principalmente por estrés, o por la alimentación, o por la inactividad, o por todas juntas. Y el reflujo es que el esfínter del esfínter que divide el esófago del estómago no cierra bien. Entonces, constado. Dice, ¿qué más? Aquí hay una pregunta. Ahorita ya nos vamos a chat y seguimos platicando. Aquí hay una pregunta de Mirta Diana sobre una situación de, no es de cirugías de abdomen, es cirugía de pelvis. Entonces vamos a dejarla, si podemos contestarla hasta el final, pero así de bote pronto. Y muy probablemente sí podría ser correcta la aplicación de los deducibles, Mirta. Muy probablemente. Te lo contestamos así muy rápido, pero para pero muy probablemente sí sea correcta la aplicación de los deducibles. Dice Iñaki, pero si es asistida por robot, no se cubre este padecimiento asistido por robot, ¿correcto? Ya que son solo algunos de los procedimientos tácitamente cubiertos por condiciones generales
para operaciones asistidas por robots. Es correcto, Iñaki, y sobre todo en las pólizas de grupo, hay algunas pólizas de grupo que sí son muy específicas en cuándo está considerado el uso de robot. Entonces, sí, en algunas sí, pero que lo tenemos contemplados definitivamente. Dentro de unos 10 años probablemente se vaya a autorizar esto por robot, porque los costos bajan muchísimo y obviamente la estancia hospitalaria también es muchísimo menor. Entonces, deben de darse cuenta que, y ustedes más que nadie mejor lo saben, mover un asegurador es mover un titán, un elefante gigantesco. Entonces, van a reaccionar que es mejor utilizar el robot en este tipo de cirugías, va a tardar tiempo. Igual como sucedió con, más adelante hablaremos de la vesícula por otros medios, ¿no? Dice Liliana Márquez, una vez, bueno, rápidamente, ¿quién sí contestó 2 años? Dice Elías García, 2 años también José de Jesús contestó, 2 años Adriana González. Una pregunta, Lilia Márquez, una vez cubierto el reflujo y pagado, incluso con cirugía, ¿puede volver el padecimiento a entrar en el mismo siniestro? Perdón, o se toma como nuevo padecimiento, se pasan varios años. Sí, se toma como el mismo. Es el Recordemos mismo. que las funduplicaturas no siempre, pero sí hay un gran caso de que se tienen que desmantelar. ¿Qué es esto? Que ya no están funcionando. Entonces entra una, digamos que recirugía a otra nueva funduplicatura. Se desmantelan y se vuelven a hacer, porque ya no son funcionables. Entonces el paciente comienza con una serie de problemas, se hace una serie de estudios, se ve que está obstruido, hay una serie de cosas muy desagradables para el paciente y sí, nuevamente se tiene que, pues otra vez hacer el procedimiento quirúrgico. Entre más joven es el paciente que tiene hernia, que tiene reflujo, entre más jóvenes y más pronto se hace la cirugía, es más probable que tenga que ser reoperado. Es muy común, ¿eh? Y sí, hay que tener eso en cuenta cuando se vuelva a hacer se reapertura el siniestro, la suma asegurada, ¿no? Y ojo, si ya iniciaron el seguro, el siniestro, no puede comprar un seguro con una mayor suma asegurada, ¿no? Entonces, hay que saber usar esa suma asegurada para este tipo de enfermedades. Dice Lorenza Bravo, me acaba de pasar, ¿cuál es el cuadro agudo de una hernia hiatal? Bueno, pues no es que sea exactamente un cuadro agudo, como decíamos, es una enfermedad crónica. Entonces, el principal síntoma, yo podría decirte, Lorenza, es la sensación de plenitud a la hora de comer. Tú comes un cacahuate y dices, ya me llené, ¿no? Tú comes un pedacito de carne y dices, no, yo ya estoy lleno. Tienes problemas digestivos como colitis, por ejemplo, y gastritis o problemas te acuestas tantito y sientes que la comida te regresa inmediatamente, ¿no? Esos serían los principales síntomas, pero esos síntomas no son únicos de la hernia, son muy parecidos a todas las demás enfermedades que estamos hablando que interviene el ácido del estómago, ¿no? Pero así, un síntoma muy, muy específico para mí sería es que doctor, como y ya me llené y no quiero seguir comiendo, me siento lleno muy rápido y antes comía pero como desesperado, ¿no? Eso podría ser. Si nos quieres platicar en qué acabó ese caso agudo, te lo agradeceríamos. Dice Israel Valderrama, mi madre tomó un domingo 2 pastillas para desparasitarse, entró a urgencias y le operaron una hernia el lunes en la mañana. Pero las pastillas no le ocasionaron la hernia. La hernia ya estaba ahí. No se había dado cuenta nadie, ni ella misma que tenía la hernia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica, ¿no?
Y bueno, habría que ver también cómo pagaron el procedimiento, ¿no? Una hernia hiatal se puede formar por un esfuerzo grande y de manera súbita. No. Esa es la creencia, ¿no? Que los esfuerzos grandes se hacen hernias, pero abdominales. Las hernias hiatales son más bien que el músculo que está entre el estómago y el esófago. El esófago viene aquí y el estómago viene acá abajo. El músculo, de repente, sin un esfuerzo grande, no tiene que ver, empieza... El estómago tiene ciertos ligamentos que lo mantienen en su posición. Esos ligamentos pueden empezar a aflojarse, aflojarse, aflojarse. Y entonces llega un momento en que a la hora de pasar la comida, de pasar, de estar acostado, de correr, de estornudar, de toser, de cosas aparentemente sin importancia, y esos ligamentos, esas estructuras que mantienen el estómago en su lugar, el músculo, en lugar de estar así, pierde tonicidad en algún momento, se abre, deja pasar el estómago y ¡pum! Luego se aprieta. Eso es normalmente lo que sucede. No necesariamente es un esfuerzo grande por toser ni nada. Eso normalmente no sucede. ¿Ya es todo? ¿Aquí no hay nada? Ok. Dice, un soplo de corazón será condición o congénito. No es parte del tema. Deberíamos de saber qué tipo de soplo para saber si es congénito o no. Hay muchas veces que cuando nace la circulación cambia, pero tampoco no puede ser igual congénito. O sea que no es una enfermedad patológica, es una condición, Hugo Vigil. Sí es una entidad patológica porque está descrita en los libros, la hernia del recién nacido. Sin embargo, nosotros lo tomamos como si fuera una condición porque muy probablemente esta se corrija sin necesidad de un tratamiento quirúrgico o un tratamiento muy agresivo, ¿no? Es por eso que le ponemos como una condición, pero claro que es una patología porque está descrita. ¿Qué más? Elías García, si un cliente quiere asegurarse para que en caso de necesitar atención médica del recién nacido y si el recién nacido tiene alguna complicación, ¿sí le cubre la póliza? A ver, si se quiere asegurar, recordemos que tiene que tener 10 meses a la póliza en caso de que nazca el recién nacido y tenga algún padecimiento de tipo congénito. Ahora bien, si él ingresa, da de alta al chiquitín inmediatamente después del nacimiento y tiene una taquipnea transitoria del recién nacido, que no es el tema de lo que estamos hablando, pues entonces sí se le va a pagar porque es algo agudo, ¿no? Pero, bueno, aquí, si empezó ayer y ya ingresa, pues tampoco. Tendría, no, digamos que no, yo no soy de la idea que se cubran, que se aseguren por esa situación, ¿no? Ni para el embarazo. Ay, por el embarazo me voy a asegurar, no, porque de repente hay mucha gente que se sorprende. Oye, nada más es una ayuda. Son 30, 40, 50 mil pesos, 60 mil pesos, algo así. 100 mil pesos a veces te dan, pero al final del día es el embarazo, no es una enfermedad, ¿no? Entonces, no se podría como que asegurar bajo esa condición. El seguro de gastos médicos es para enfermedades, para accidentes. Entonces, yo creo que un cliente así, mejor hay que hablarle directamente y decirle las cosas, porque si no, al final del día es un problema. Es un problema cuando esté ahí, que son pacientes que realmente es difícil el trato con ellos porque de repente quieren hasta que les cobramos el conero y el niño era recién nacido sano, ¿no? Y su póliza no lo cubre. Entonces, más vale quitar ese tipo de nubes. Aunque es un buen argumento de venta, ¿no? Que ustedes dijeran, oye, si te aseguras ahorita, tu hijo
van a ser cubiertos, ¿no? Pero es un excelente argumento de venta para personas jóvenes que están a punto de casarse, están casados, o que planean tener un hijo dentro de cierto tiempo. Es un pésimo argumento de venta para una mujer embarazada, ¿no? Bien. Dice Lorenza Bravo. Gracias, Lorenza, por participar tanto. Te lo agradecemos muchísimo. ¿Se han dado cuenta que hay cirugías o enfermedades de temporada? ¿A qué creen que se daba esto? Bueno, hay enfermedades agudas que sí son de temporada, ¿no? Infecciones de vías respiratorias son de temporada, gastroenteritis son de temporada. Pero enfermedades quirúrgicas o que tienen tratamiento quirúrgico, más bien es que estás en el ambiente, ¿no? En el ambiente médico, digamos, y te enteras de que hay muchas enfermedades parecidas, porque también es eso. Puede ser que te digan que son enfermedades iguales y a lo mejor son enfermedades parecidas, ¿no? Entonces, no necesariamente que sean de temporada, ¿no? Pero bueno, si nos quieres platicar de eso, claro que lo leemos. Fernando Aburto. Ya se dice que la diabetes es una condición. ¿Aplica para lo comentado que una persona manifiesta la diabetes? No. La diabetes es una enfermedad que no se va a curar jamás. Yo decía de la condición porque la enfermedad del recién nacido eventualmente va a tender a la mejoría, prácticamente hagas lo que hagas, ¿no? Por eso es que era la situación de la condición. La diabetes es una enfermedad tal cual y hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Continuamos con Luis Cantón. ¿Los divertículos se relacionan con el reflujo? No tienen nada que ver. La diverticulosis, es una enfermedad del intestino, principalmente, bueno, ¿no? Delgado y grueso. Son como unos pequeños tumores que producen un tránsito intestinal muy tórpido, muy complicado. Y trae como consecuencia problemas digestivos, diarreas y luego no diarreas y estreñimiento y todo esto, ¿no? Y el reflujo es una enfermedad que va más arriba del aparato digestivo, ¿no? Iñaki, muchas gracias. Adriana González. ¿Y entonces por qué levantan el coaseguro con el uso del robot? Se alarga gastos. ¿A qué te refieres con levantan el coaseguro? ¿Se lo quitan al robot? Israel Valderrama, abdominal. ¿A qué te referías, Israel, con la palabra de abdominal? Lorenza Bravo, muchísimas gracias por preguntar tanto, Lorenza, eres un amor. Acabó en lo siguiente: la aseguradora rechazó el siniestro, obvio, 9 meses de antigüedad, no estaba programada, y el doctor dijo que era agudo y una urgencia médica justo por un esfuerzo grande, y que la aseguradora, siendo urgencia, lo tenía que pagar. Me lo comunican y amenazó con demandarme a mí y a la aseguradora. Pues les dije. No. Como ya lo había dicho también ya la doctora. Jamás urgencia. Así vengan, hay veces que llegan sangrando, en verdad. Llegan sangrando, llegan espantadísimos porque llegaron, se sentaron en el WC, hicieron un esfuerzo pequeño y sintieron una salida de muchísimo líquido. Y les empieza a arder y a dar comezón. Y entonces ellos se espantan, se levantan y ven todo ensangrentado el WC. Y no solo eso, sino que se levantan y siguen sangrando y se ve cómo por las piernas sigue sangrando. ¿Qué significa? Que el estómago reventó y está sangrando, tiene una herida activa. Tienen que irse al hospital, le hacen una endoscopía, se da cuenta que el estómago está sangrando constantemente y la tienen que operar. De acuerdo, sí. Pero eso no fue de una semana por comer tacos o enchiladas muy picantes. Tuvo que ser hace 5 años por los malos hábitos, por predisposición, por algunas otras razones, pero no fue hace una semana, ¿no? Y por eso lo rechazaron. Y el rechazo perfectamente fundamentado, ¿no?
¿Qué va a demandar? Pues, Sí, bueno, y aquí es un tema muy... Las demandas. Las demandas, el 95% las van a ganar, ¿no? Los asegurados. Por eso son tan caros los seguros aquí en México. Y los abogados, no voy a hablar mal de los abogados, pero los abogados que se dedican al seguro la tienen ganadísima, porque si ponen el artículo 4 de la Constitución de todos, bueno, no sé si es el cuarto, de todos tenemos derecho a la salud, no hay juzgados, no hay jueces especializados en seguros. Entonces, si le mandas un artículo de la Constitución, valió, ¿no? Entonces, bueno. Ese es para ti. Dice Lilia Márquez, muchas gracias. Alfonso Orozco. Alfonso, ¿cómo estás, Alfonso? Excelente agente de seguros. Qué gusto verte por aquí. Igualmente, una pregunta. Para el caso de eventos de vesícula dentro de los periodos de espera, que por lo general son 2 años, en promedio para la aseguradora, sí. La Circular Única de Seguros y Fianzas establece que en caso de urgencia, la aseguradora estará obligada a proceder con el pago. He tenido casos en los que la aseguradora decide no pagar porque aunque se entrega la documentación que comprueba que hay una urgencia, la aseguradora menciona que para ellos no hay una urgencia de acuerdo a sus criterios, los cuales no se mencionan en las condiciones generales. ¿Qué recomiendan en estos casos? Las vesículas no son urgencias. Es una emergencia, claro. ¿Por qué? Porque al paciente le duele hasta el alma. Es una urgencia, porque emergencia es otra cosa. Urgencia. Es una urgencia, porque al paciente le duele hasta el alma. Porque si le dices, hola, ¿cómo estás? Chilla de tanto dolor. Porque si le tocas tantito, es un dolor de los más, dice en la literatura, los más exquisitos que hay en la medicina. Pero eso no significa que su vida esté en peligro. Esto no significa que vaya a perder un órgano que no puede darse el lujo de perder. Entonces, por eso es que las aseguradoras a veces no pagan. El detalle con esto es que muchos dictaminadores se espantan porque dicen, es que llegó blanco y con TA de 20/20, ¿no? Y estaba casi al borde de la muerte por el dolor tan intenso que tiene la vesícula. Pero no significa que esté muriendo. Significa que sí, en verdad, tiene una enfermedad que le está doliendo lo más tremendo, pero no significa que esté en riesgo su vida. Y esa es la diferencia. Algunas aseguradoras lo pagan porque los médicos dictaminadores no tienen la suficiente experiencia y muchas otras aseguradoras lo mandan a reembolso para que puedan rechazarlo con sabiduría y con calma, y otros al principio dicen, no lo pago porque es una vesícula y no se va a morir por eso, ¿no? Pero aquí es bien importante tener en cuenta que la palabra urgencia es diferente a una emergencia. Y las condiciones de póliza hablan de emergencias, no de urgencias. Y eso viene ahí en la mayoría de las condiciones de póliza de las aseguradoras. Emergencia es cuando está dañando un órgano blanco y que esté en peligro su vida. Urgencia es cuando no hay daño a órgano blanco, entonces el paciente puede continuar. Aquí, entonces, sí, no aplica esta cláusula que dice es una urgencia. No, el problema ya lo tenía, por eso son los 2 años de periodo de espera. A lo que se refiere la comisión es, por ejemplo, a los ataques cardíacos, ¿no? Que tú eres un atleta de alto rendimiento o que haces ejercicio constantemente y que vas caminando y ¡pum! Vale, te da un cardíaco más porque sí. Y así pasa, y así es el corazón, y está en peligro tu vida. O los infartos cerebrales también. Tú vas caminando y ¡pum! Vale. ¿Por qué? Te sacaste la rifa del tigre. El cerebro antes estaba perfectamente bien, el corazón estaba antes perfectamente bien, y pum, sucedió lo que nadie quiere, la rifa, te sacaste la rifa del tigre y está en peligro tu vida si no actúa. Así hayas comprado tu póliza hace 1 o 2 meses, si se comprueba que antes estabas completamente sano y de repente te llega un infarto, el asegurador tiene que pagar inmediatamente, ¿no? Qué bueno que nos visitas, Alfonso, un gusto verte.
Elías García, muchas gracias. Adriana González, el ERG y la hernia son considerados dos padecimientos, por lo tanto serían dos deducibles. No. La enfermedad por reflujo es que el esfínter que divide el estómago del esófago pierde tonicidad, se hace flácido. Y entonces la comida de repente regresa. Y de repente baja otra vez. Y todo se sube y regresa. Estamos hablando de la parte interna del conducto del aparato digestivo. La hernia, que estamos hablando por fuera del aparato digestivo, es un músculo que está dividiendo el tórax del abdomen y el estómago brinca hacia arriba. Son dos cosas diferentes, aunque pareciera el mismo sistema digestivo. Pero es que aquí, perdón, dice erge y una hernia. ¿De qué hernia me está hablando? Ah, ya nos estamos volviendo más papistas que el papá. Claro. Bueno, yo lo estoy entendiendo como si una hernia, una hernia inguinal, pues sí, también son dos deducibles. Sí, claro, son dos deducibles, ¿no? Pero estamos hablando de sí, estamos hablando ¿no? De hernia de no sé de qué tipo de hernia. Bueno, entonces, hablando de eso, son dos. Son dos. Sí, claro. Es que es delicado esto. Sí, claro, pues es que si no se supone que la hernia es condicionante para el ERGE, no necesariamente. Puede haber ERGE sin hernia y hernia sin ERGE, ¿no? Veo que tocan varios temas. ¿Las hemorroides recidivantes son consideradas mismo siniestro? Sí. Estamos en todo, ¿no? Sí, estamos en todo. Erika Guillén. Pero hasta parece que ya las preguntas las teníamos preparadas y nos pusimos 1, 2, 3, sí. Bueno, Erika Guillén. Pero no sería un buen argumento de venta a embarazadas porque está cubierto en la enfermedad. Sí, contratantes de los 10 meses. ¿No? Si la mujer tiene un embarazo de 3 meses, o de estamos 2 meses. hablando de 15 semanas de embarazo y él llega a las 40 semanas, pues entonces nace el niño, pues no le voy a cubrir lo congénito, ¿no? Porque no cumple los 10 meses estipulados en las condiciones de para que yo le pueda cubrir a un congénito. Entonces, sí, eso hay que tener en cuenta. Si la mujer está planificando embarazarse, eso sí, ahí sí, para proteger al producto, ¿no? Porque sería primero producto y después ya cuando nace ya es un recién nacido. Aquí bien lo está contestando también Adriana González. Siempre y cuando la mamá tenga mínimo 10 meses en la póliza. 10 meses sin embarazo. Para no crear faldas, expectativas y también falsas. Guadalupe de la Rosa, listo. Hola, Guadalupe. Te queremos mucho. Vicky Aguirre, bueno, a lo mejor ustedes no sepan, pero es que la sesión pasada, Guadalupe nos hizo ver, o bueno, hizo que cómo convertir a Dictamed en un círculo virtuoso, ¿no? Cómo utilizar ustedes a Dictamed como un círculo virtuoso, ¿no? Vicky Aguirre, la colitis la paga el seguro, depende. Si lo contratas ahorita y mañana te enfermas de colitis, no. ¿Por qué? Porque la colitis es un padecimiento crónico. Sí, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, por cierto. Pero si estamos hablando de un agudo, pasan los 30 días y se te para. Claro. ¿No? Entonces, en su fase más fresa. Pues, también qué tipo de colitis, ¿no? Claro, por eso estoy diciendo, en su fase más fresa, o sea, la más laica. Pues. Dice que duplican el coaseguro cuando hay cirugía robótica. No precisamente se duplica. O se rechaza todo el evento si no esté estipulado, como lo decía hace un momento Iñaki, que en algunas condiciones de póliza dicen solamente para ciertos padecimientos te voy a cubrir el Da Vinci. Entonces, si lo ocupó para algo que, por ejemplo, una funduplicatura y no estaba autorizado, entonces ni siquiera te aplico el 50%, o te penalizo con el coaseguro. Más bien te rechazo todo el evento. Dice, especificar otra vez la diferencia de urgencia a emergencia. Hilda Negrete. Urgencia es cuando, caso que decía el doctor, llega el paciente con mucho dolor y bueno, siente que se va, pero que no es algo que ponga en riesgo su vida.
La vesícula es un órgano que no es un órgano blanco. En medicina los órganos blancos son los órganos que los necesitamos para vivir. Corazón, riñón, cerebro. Exacto. Entonces, ciertos órganos que son, sí o sí los tenemos que tener, si no nos morimos, eso son órganos blancos. A esto se refiere cuando es una emergencia, si está dañando el órgano blanco que sea indispensable para la vida. La vesícula, pues no es indispensable para la vida, porque habemos muchas gentes que ya no la tenemos. ¿No? La emergencia pone en peligro la vida. La emergencia pone en peligro no solo la salud, sino la vida. La urgencia es personal, digámoslo así. A mí me urge que me quites el dolor, pero no me emergencia que me quites el dolor, ¿no? Entonces, si lo tratas de hacer como verbo, ayuda mucho, ¿no? A mí me urge que me quiten el dolor, pero no me emergencia que me operen de la vesícula, ¿no? A mí me urge me atiendan mi dolor de cabeza, ¿no? Porque me está estallando la cabeza, pero no me emergencia que me quiten el dolor de cabeza, ¿no? La emergencia es ataca directamente la vida, ¿no? Adriana González Yatar, José de Jesús, aquí la principal diferencia entre emergencia y urgencia es una de pone en riesgo la vida, ¿no? Y la otra. Gracias, José de Jesús. Adriana González, no, hernia yatal se refería. Ya. Bien. José de Jesús, parecen preguntas de la mañanera. No, porque nosotros sí sabemos lo que decimos. Exacto. Y además hablamos más fluido. A veces. ¿No? Bueno, yo sí. Guadalupe de la Rosa, gracias, doctor. Es un gusto y gran aprendizaje estar en sus sesiones. Gracias. Gracias, Guadalupe. Armando Ruiz, buenas tardes. ¿Cuáles son los órganos que aplican como emergencia? Los que sin ellos no puedes vivir. Principalmente corazón, por ejemplo, cerebro. Si no existen los pulmones, dejas de respirar, se deja de haber intercambio. Los riñones también. Corazón. Principalmente los riñones por la función que desarrollan, no por la situación de la orina, sino por todas las hormonas que produce. Eso es principalmente. Listo, pues entonces tenemos 2 preguntas. Buenas tardes, gracias, Hilda. Ok. Tenemos órganos vitales. Sí, los órganos vitales. Vamos a... Tenemos 2 preguntas. 2 preguntas tenemos acá más, entonces las vamos Pero, a ¿y por qué no seguimos mejor con...? ¿O seguimos? Sí, porque dice, una pregunta es, ¿las hernias inguinales se consideran pues preexistencia? Y ya seguimos con hernias. Nos vamos con hernias. Hernias de pared. Todo lo que quieras saber ahora sí de hernias, dejamos cerrado reflujos y ya no hay más preguntas y nos vamos todo con hernias. ¿Sí? ¿Está bien? Todo con hernias, todo el tipo de hernias, umbilical, inguinal, ventral, incisional, ¿cuál otras? Epigástrica, lo que quieran de hernias. Vamos. ¿Cuál sería una definición de hernia? Excepto inguinales, las inguinales no están dentro del abdomen. ¿Cuál sería la definición de hernia? La hernia es una apertura del área de debilidad de la pared abdominal a través de las cuales puede salir el contenido abdominal. Entonces, ¿qué sucede? Perdón, hernias de disco tampoco están en el abdomen. No. Son a lo que nos referimos con hernias es cuando la pared abdominal se abre y se cierra. Exacto. Está flojita esa pared abdominal. Entonces, sí, en lugar de tener cuadritos en el abdomen, tenemos lavadora y de repente se abre y luego se cierra. Y deja por fuera el contenido abdominal. Ajá. Entonces, pues empecemos con la primera pregunta que tenemos de hernias. Pero pues, inguinal, pero pues podemos leerla para... Bueno, la hernia inguinal se considera preexistencia, ya no se pueden reclamar si alguna vez se realizó una cirugía. Sí se pueden, sí puede ser preexistencia. Sí puede. Sí puede, y ya no puede, ¿qué dice? ¿Ya no se pueden reclamar si alguna vez se realizó una cirugía?
Sí, también se También puede. se pueden reclamar. Si yo, por eso es bien importante las hernias. Entonces, aquí hablemos de suscripción y hernias. ¿Les parece? Que eso comencemos. Entonces, vamos a hablar de suscripción y hernias. Entonces, las hernias de entrada, en suscripción, ¿qué es lo que les van a preguntar a ustedes en el cuestionario? ¿O cuál es la pregunta encaminada y dirigida para que ustedes digan, sí, ellos están buscando una hernia o que tiene un paciente una hernia? Díganme, cuéntenme en el chat. Una hernia diafragmática que origina que los intestinos se vayan hacia el peso, el número de embarazos. El peso, el número de embarazos, sí, muy bien, Adriana. Bien, otras cosas. En una suscripción, sí les preguntan cuántos embarazos y pues ahí podemos ver si no hay una diástasis de rectos, ¿no? Y bien, el peso también, porque la obesidad es una de las causas de que puede causar que esa pared abdominal sufra algún tipo de cambio. Bueno, entonces, pues a ver, comencemos. Periodo en la suscripción es bien importante y es muy importante que si su paciente ha tenido una hernia, si se declare. Esta es una de las principales cosas que de repente se omiten y crean que cuando vuelve o ingrese ese paciente por algún tipo de cirugía en una hernia nuevamente, quizás porque fue que la malla le está causando problemas. Entonces se supone que lo quieren ocultar y cuando nos damos cuenta, ¿y esa malla de dónde salió? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién puso esa malla ahí? Entonces, ojo, en suscripción, lo primero, si les preguntan, y aquí si lo han operado a su asegurado de algún tipo de hernia, sí o sí, de todo se tiene que de hecho, declarar. Pero las hernias se tienen que declarar. Así haya pasado 20 años, se tiene que declarar que fue por una hernia, porque las hernias reciben casi siempre, por la mayoría de las veces, recidiva. ¿Por qué? Pues porque los años del paciente, las actividades que realiza, diferentes aspectos que se tienen que evaluar y este paciente puede recidivar una hernia. Entonces, en suscripción, eso es lo primero, declarar sí o sí que hay hernias. 2, periodo de espera para las hernias. Periodo de espera para las hernias abdominales. A ver, en el chat, todos que sean muy activos. ¿Cuánto es el periodo de espera para una hernia umbilical, inguinal, ventral? 2 años. Perfecto. Muy bien, 2 años. Entonces, en 2 años, este paciente aparentemente pues no tendría que tener ningún tipo de este tipo de problemas hasta cumplir sus 2 años. Ahora bien, no sé, ¿tú quieres comentar algo? Porque Adelante. No. me voy a seguir. Tú sigue. Paciente, ahora voy con casos ya específicos de gastos médicos. Paciente que ingresa en 2019 por una hernia umbilical, 2 años en la póliza, sin tema, periodo de espera cubierto, ingreso por una hernia umbilical, lo meten a una, ¿cómo se llama la cirugía que le realizan a este tipo de pacientes a una hernia umbilical? Es una hernioplastia umbilical con casi siempre colocación de malla. Esta hernioplastia umbilical puede ser abierta o bien puede ser vía laparoscópica. Si es abierta, pues habrá ver por qué, ¿no? Porque claro, tuvimos un caso, ¿te acuerdas? En dictamen de un paciente que se la querían hacer abierta, pues nosotros, claro, ¿por qué? Al doctor se le ocurrió la buena idea de hacer una hernioplastia abierta y pues eso es muy raro, es rarísimo que quieras hacer eso. Exacto, y el paciente tenía como unos 80 años, ¿no? Más o menos. Peor todavía. 80 años,
neoplastia umbilical abierta y, bueno, ¿no? Un deducible de 34,000 pesos. Díganme, ¿se lo iban a pagar, sí o no? Contéstenme, sí o no, en el chat, sí o no. 34,000 pesos deducible. Por supuesto que no, es difícil que supere una neoplastia umbilical abierta un deducible de 34,000 pesos en un hospital, a menos que se haga un superhospital, pero no, en la mayoría de los hospitales no supera el deducible. Entonces, pues ese sería un evento no pagado. A comparación que si fuera por laparoscópico, el paciente sufre menos, el deducible se alcanza y por lo tanto pues se podía pagar el evento. Obviamente el paciente pagando sus 34,000 pesos de deducible que tiene contratado más su aseguro. ¿Ok? Entonces se puede hacer de las dos maneras. Ya la número 1 ya está prácticamente no se realiza, pero aquí solamente se autoriza un ayudante. En las laparoscópicas, como les había comentado, se utiliza 2 ayudantes. Entonces, regresando al caso, se realizó en el 2018, les dije, 18, una neoplastia umbilical laparoscópica con colocación de malla. Se le pagó su deducible, pagó su aseguro y se fue el paciente muy feliz. En el 2021, el paciente ingresa nuevamente. Y aquí, entonces, se comienza a poner esto interesante. Ingresa el paciente por una hernia incisional. ¿Cómo creen que se la pagamos? Las hernias incisionales son hernias que fueron dentro o que son secundarias a un procedimiento quirúrgico. Entonces, en el 2018 tuvo una cirugía umbilical, en el 2021 ingresa por una hernia incisional. ¿Cómo se les ocurre que lo pagamos? Ese chat, abrimos nuevo siniestro, se lo pagamos en el mismo siniestro. ¿Creen que haya tenido una cirugía en el inter del 2018 y 21? ¿Que si lo repito? Ok, lo repito. 2018 el paciente ingresa y le realizan con diagnóstico de una hernia umbilical. Se paga una hernioplastia umbilical con colocación de malla por laparoscopía. Se paga y termina todo muy feliz. Reingresa en el 21 por una hernia incisional. Y entonces, ¿cómo se le vamos a pagar? En el mismo siniestro, se abre otro siniestro. Puede ser que haya tenido una cirugía en el inter del 2018 y 2021. ¿Quieren algún antecedente más? Aquí el secreto de la situación es la incisional debido a un procedimiento quirúrgico anterior, pero normalmente debe de ser cercano a donde fue realizado la cirugía anterior. Estamos hablando si el abdomen, si la cirugía inguinal fue del lado izquierdo y la incisional es del lado derecho, entonces hay que ver esa situación. Si son en el mismo lugar, muy probablemente, como están contestando aquí, se tendría que ser en el mismo siniestro, ¿no? Porque se supone que al abrir el abdomen, poner la malla y coser, esa manipulación lesionó de alguna forma o hizo frágil las fibras musculares que con el tiempo fueron aflojando y de repente volvieron a abrir. No significa que haya sido mala la cirugía, significa que las fibras musculares de alrededor de la incisión pudieron hacerse laxas y abrirse. Si sucede en el mismo lugar o muy cercano al lugar, es muy probable, como dicen aquí muchos, dice, a ver, Erika Guillén dice nuevo si estuviéramos hablando de un lugar diferente. Exacto. Una complicación.
Sí, no es precisamente una complicación, pero sí, se podría tomar así y entonces se paga en el mismo siniestro. María Peña dice, sí, mismo siniestro. Guadalupe de la Rosa, hola Guadalupe nuevamente. Se debe de pagar en el mismo siniestro porque es consecuencia de la cirugía ya realizada, ¿sí? Siempre y cuando estén localizados muy cercano. Esa consecuencia de la primera, el mismo siniestro, ¿sí? Supongo que tú estabas pensando que era del mismo incisional, del mismo lugar o muy cercano, ¿no? No. No, ok. Qué bueno que estamos en tu cerebro. Oscar Mauricio. No, pero ahí viene la segunda parte. La nueva cirugía es derivada de la cirugía anterior, se considera como continuación del siniestro. Si fuese así, pero ahorita nos va a decir la doctora qué más. Se paga como complemento, si es post-incisional, es una posibilidad. Fue resultado de embarazo, cesárea, no cubre. Ahí está lo que les va a decir la doctora. Híjole, Mariana, estás tremenda, ¿eh? Iñaki, yo tengo una pregunta. Bueno, vamos a dejarlos aquí, a ver si termina el tema. Ok, entonces, pues fíjense que como no me preguntaron, tuvo una cirugía entre el 2018 y 2021. Pues, ¿qué creen? Si hubo una cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Fue una colestectomía. Y entonces entraron los puertos a nivel umbilical. Obvio. Es ahí donde debe entrar. Y entonces, entonces debe de entrar en la cole. Porque cuando se hace una cirugía de vesícula, hay algo que cuando es laparoscópico se meten puertos. Se le llama así a unos como tubitos que se ingresan y uno entra en el área umbilical. Si algunas personas las han operado de vesícula laparoscópica, entonces entra dentro del área umbilical. La técnica quirúrgica indica que ahí debe de ser ingresado el puerto. Entonces entró ahí el puerto. Y entonces, pues esto, aquí, ¿dónde lo metemos? Pues lo metemos donde fue a la cirugía más reciente, que fue la que le está provocando ahorita esta hernia incisional. Y entonces el umbilical lo dejamos ese siniestro con su suma, no lo tocamos y afectamos la cole. Ojo, y esto porque se lo voy a decir, porque si ustedes tuviesen un cliente donde su cliente por la hernia umbilical, por X o Z razones, a lo mejor se le complicó, se infectó, tuvo una dehiscencia de herida, tenía una suma bajita, reingresó y entonces casi se agotó su suma, porque sí hay casos, créanme que sí hay casos que incluso entran a BAC y recambios y recambios y lavados, porque no que pareciera que una hernia umbilical es algo muy sencillo, pero son pacientes a veces que se complican demasiado, ¿no? Y entonces, si hubo una cole y todavía tiene dinero, ojo, hay que ver en qué siniestro le pagaron, porque al final del día, esta es la suma asegurada del paciente. Y entonces, es una forma de equilibrar la suma asegurada. Y entonces, ¿por qué? Porque entró el puerto y entonces se puede analizar. Quizás ustedes me van a decir, ¿cómo yo lo sé eso? Muy fácil, estamos nosotros en dictamen. Contratamos. A través de la plataforma. Nosotros podemos hacer toda esa revisión y entonces tiene un antecedente, pero tiene un antecedente aquí de una colestectomía, pero mira, dentro del puerto, entonces se puede afectar esta y no tocamos esta porque en esta a lo mejor ya nada más tiene 2 pesos de suma, que esos 2 pesos probablemente el paciente pueda, la malla ya no funcione, etc. Y entonces se le puede atribuir al otro siniestro. Pareciera que no tendría un fundamento, pero sí, por eso se necesita la historia clínica del paciente. Cuando ustedes a través de la plataforma nos hacen llegar el informe médico, revisamos historia clínica, por eso es bien importante declarar todo para que se sepa todo y hacia dónde, no afectar al asegurado. Aquí lo principal es no afectar a su asegurado. Muchas gracias, Iñaki, por tantas preguntas. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. Si hay un antecedente de una hernia de cualquier tipo,
antes de haber contratado el seguro de gastos médicos y posteriormente, después de 2 años de haber cumplido el periodo de espera, se genera una nueva hernia del mismo tipo. Este nuevo evento se consideraría como una preexistencia, aunque sea una nueva hernia, y se rechaza o se cubre como un nuevo padecimiento. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Fíjate que por eso es bien importante declarar, y les decía en la suscripción, Iñaki, las hernias. ¿Sabes por qué? Porque esta es una de las, yo te podría decir que es uno de los más rechazos que se ven en las aseguradoras. Tuve un caso de un paciente que no declaró y después, y la malla, ¿y de dónde salió la malla? ¿No? O sea, la malla se le implantó ahí desde el nacimiento, pues no, ¿verdad? Entonces, sí es importante declararlos. Cuando hay una lesión a nivel de pared abdominal, un tipo de cirugía, los embarazos, etc., muchísimas cosas, la obesidad, el subir y bajar de peso, todo esto, en los músculos de las fibras, como decía el doctor, se va deteriorando más el paso de la edad, una serie de situaciones. ¿Qué pasa? Y hay pacientes que tienen una disponibilidad asombrosa a tener estos defectos de pared constantemente. Entonces, casi siempre, más bien, sí sería una preexistencia, por eso es importante declararla, porque los médicos dictaminadores en las aseguradoras, ¿qué hacemos? ¿O cómo nos vemos? ¿O cómo dictaminamos? Toda la pared abdominal es uno mismo. Entonces, todas las hernias que entren en pared abdominal, todas se cubren en el mismo siniestro. Entonces, el paciente tiene, este paciente seguramente ya tiene un defecto allí en la pared abdominal. Sí sería una preexistencia porque no, hay pocas probabilidades que sea algo totalmente nuevo, algo diferente. Entonces, de hecho, yo creería que no hay ninguna posibilidad de. Entonces, sí sería una preexistencia. Lo ideal es que lo hubiera declarado para que entonces le aplicáramos esta cláusula de la preexistencia declarada, ¿no? Que puede ir de 5 años, etcétera, y que te dan un monto. A lo mejor no es toda tu suma asegurada, pero te dan un poquito de dinero. Y esto sería más que suficiente. De hecho, sí cumpliría como esa cláusula, porque incluso esta cláusula dice que nunca debiste de haber tenido gastos. Una hernia en realidad se opera y no debería de tener más gastos, más solamente aquella que se complica, pero esa es otra historia. Pero si no, no debería de tener ningún tipo de gasto este tipo de hernia, y pasaría esa barrera de la preexistencia declarada sin tema alguno, y entonces se le aplicaría este endoso para poder cubrir el nuevo defecto de pared que el paciente o que el asegurado tuviera. Sí, sí. En el tema de hernias, lo mejor es declararlo. Bueno, cualquier padecimiento, ¿no? Gracias por la pregunta, Iñaki, por todas tus preguntas. Salvador Eslava, depende del dictamen médico previo. No sabes qué sucedió, quizás otra operación. Tu pregunta Muy listo, Salvador. Sergio Antonio, ¿podrían hablar un poco más fuerte y subir el volumen del micrófono, por favor? Ya estamos tratando de hablar un poco más fuerte. Lorenza, otra vez, gracias. Creo que hernias abdominales es de lo que más malas prácticas hay para que se paguen. Seguramente dices lopectomías, ¿no? Para quitar grasa del abdomen, ¿no? Sí, desafortunadamente los primeros procedimientos son quitar grasa, dejan sensible la pared abdominal, porque además la cirugía no está, ustedes pasaron el mío para contárselos, pero agarran se aspiran la grasa, pero como si estuvieran aspirando su casa, ¿no? El piso de su casa. Eso y lo hacen así para que mayor grasa pueda salir. Entonces es un poco fuerte la situación y sí puede ser que se debilite la pared, ¿no? Es muy común. ¿Qué más? Iñaki, nuevamente. Si es así, ahí se entraría dentro de la cobertura de preexistencias declaradas con una suma asegurada de
500,000 a 1,000,000, dependiendo del plan. Muchas gracias. Sí, claro. Sí. Aquí es donde en verdad ustedes tienen una gran oportunidad de diferenciarse de los agentes que venden solo por vender, ¿no? Cuando les dicen, oye, sí tuve una hernia, pero ¿y la declaro? No la declares, y mira, con suerte. Declárala, pero por favor, agárrale 1,000,000 de pesos, ¿no? Es poco probable que te lo vayas a gastar si te vuelve a salir una hernia. Es muy poco probable que te gastes 1,000,000 de pesos. Cuando mucho te gastarás 200,000 pesos y ya exagerando así, ¿no? Sí. Entonces, es mejor aconsejarle, no, sí, dilo, utiliza esta cobertura y que sea de 1,000,000 de pesos para que tú estés tranquilo, tú como asegurado y tú como agente también, ¿no? Que le estás dando una asesoría de verdad de calidad al cliente. Y eso siempre lo van a agradecer los clientes, ¿no? Cuando estás dándole una asesoría de verdaderamente buena, verdaderamente inteligente, ¿no? Esto es básico. Mejor que sea de 1,000,000 a que sea de 500. Por el simple hecho de que si tú una hernia se puede volver a herniar, se puede volver a herniar. Existe esa posibilidad, desafortunadamente, ¿no? Por eso es que le vas a agregar el 1,000,000, ¿no? Porque con 500,000 pesos, híjole, estaría justito. En mi caso, si me preguntaran, mejor el 1,000,000 que el 500, porque estaría justito con 500, ¿no? Sin embargo, por condiciones generales, en algunas aseguradoras no es lo que tú quieres okay, ponerle. Claro. No, aquí nada más está diciendo dos opciones. Ajá, o sea, ya viene como que estipulado cuánto te van a dar la aseguradora, ¿no? Entonces, que puede ser 250,000 pesos, 500,000 pesos a tales años, y de ahí no pasa. Y con respecto a, no sé si le haces... Dice Iñaki, pero esto si no hay ningún endoso de exclusión del padecimiento, obviamente, porque en la gran mayoría de ocasiones cuando se declaran padecimientos se excluyen. Claro, obvio, sí, tienes toda la razón, Iñaki. Sin embargo, puede haber padecimientos excluidos, pero sin embargo dice la condición de póliza, que si tú la declaras, entonces la condición te puede matar el endoso. Sí, porque lo estás declarando. Exacto, no lo estás ocultando. No lo estás ocultando, y ahí en esto de preexistencias declaradas dice que no debes de tener ningún gasto, que este padecimiento no tuvo que haber causado ningún gasto. Por ejemplo, si un paciente declara, que me voy a salir un poco de lo de cirugías, pero si un paciente declara que es diabético y que por alguna razón lo aceptaron, ok. Nunca se le va a nunca bajo ninguna circunstancia se va a poder aplicar esta cláusula, porque el paciente siempre tuvo que haber tenido tratamiento. Siempre. Si es hipertenso, igual, ¿no? Y así ciertos padecimientos de tipo crónico. Sin embargo, una hernia puede ser que nunca te dé problema. Entonces, pasado este tiempo que te pide tu endoso de preexistencia declarada, y en realidad el paciente nunca tuvo gastos, nunca tuvo una revisión, nunca tuvo nada. Se mantuvo en su peso, porque la hernias realmente cuando subes de peso es ahí cuando comienza a sufrir la malla, ¿no? No, por favor, casi la malla que le ponían, no, ya no subas de peso. Entonces, el paciente tuvo ciertas condiciones de su vida cotidiana, física, sus hábitos cambió, su alimentación fue la misma, nunca hubo ese tipo de variación, por lo tanto no hubo gastos. Y si no hubo gastos, entonces te puedo aplicar esa preexistencia, definitivamente. Ahí sí, porque no tengo yo forma de cómo comprobar que tú tuviste gastos, porque en realidad no los tuviste. Entonces, en este caso, en estos padecimientos, sí aplica esa cláusula. ¿Ok? Así es, completamente de acuerdo. Sí, muy bien. Espero que se haya entendido. Sí, dudas, preguntas, aportaciones en el chat. Bien, entonces, ¿qué más quieren saber? Pues dice
Muchas gracias. Dice, Gracias a un ti por paciente que ha conectarte. tenido úlceras gástricas que derivaron en intervenciones quirúrgicas con extracción de píloro y reducción del estómago al 70% y recaídas en 2011, 2014, 2017 y la última en 2019, Virgen Santa. Es probable que en alguna compañía apruebe el proceso de suscripción y sea asegurable con exclusiones de dicho padecimiento o todo lo relacionado, o es un rechazo total. Hijo. Bueno, si yo estuviera en suscripción, No, pues para que lo agarras. yo no lo agarraba. No. No, definitivamente no. Úlceras gástricas, Tendrías que ponerle, múltiples transfusiones si paciente. Si quieres asegurarlo, va a ser un costo muy alto. Sí, no, y lo transfundieron como quién sabe cuántas veces, por lo menos a lo mejor en el 2011, en el 2014 y en el 2017 y a lo mejor en el 2019. Y reducción del estómago del 70%. Y luego sin estómago y no, pues. Va a ser una póliza muy costosa, pero como les decimos, véndele el riesgo a la aseguradora. No es lo mismo que esta persona sea un taxista que viva en Ecatepec a que sea dueño de una flotilla de taxis o que sea el dueño de Uber, ¿no? Claro. De Uber México, ¿no? Y pues cuestión de presentarle el caso a la aseguradora. Oye, tiene esto, pero tiene un chorro de lana, no importa cuánto vaya a costar la póliza, venga, ¿no? Y además, no solo es esta persona, sino que tiene su familia, 3, 4 personas. Entonces, no es cuestión solo de la enfermedad, sino de quién la tiene, ¿no? Entonces hay que saberles en venderle el riesgo a las aseguradoras, ¿no? Dice Guadalupe de la Rosa, está pendiente mi respuesta de favor. Cuando ya tienes un padecimiento crónico, enfermedad de autoinmunidad, y al tomar tanto medicamento y esto causa reflujo y gastritis, ¿cómo se le puede hacer para que te paguen esos medicamentos? Yo se la contesto. Fíjate que ojo, aquí depende mucho del médico dictaminador que esté viendo el caso. Si es un paciente que ya tiene una historia importante, y sí, porque dices un padecimiento crónico, ya estamos hablando de que el paciente por lo menos ya le reclamó a la aseguradora mínimo hace como unos 3, 5 años por este padecimiento. Entonces, por la multifarmacia que el paciente tiene, yo sí le pago, porque ya es un paciente multitratado, ya le pagó todos los protectores, porque me va a salir a mí como aseguradora, ¿no? Me va a salir mucho más barato que yo le pague los protectores gástricos a que el paciente me haga una úlcera que al fin, no puede ser que sí la va a hacer, ¿no? Pero existe una gran posibilidad en los pacientes crónicos que toman medicamento diariamente, y no protegen la mucosa del estómago, que sí puedan tener algún tipo de una úlcera. Entonces, yo si veo el gasto, yo sí lo pago. Hay muchos médicos dictaminadores que dicen, no, pues no es un protector. Yo estoy de acuerdo que sea un protector gástrico y que sea como tipo preventivo en padecimientos que ingrese el paciente por un traumatismo craneoencefálico. Ingresa al hospital, está hospitalizado y le están dando omeprazol o pantoprazol, y ahí como que, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Y el paciente apenas se puso mal, se cayó ayer y va a salir mañana. Entonces, en ese tipo de casos, yo no lo cubro porque es de tipo preventivo. Pero pacientes que ya tienen una historia importante de padecimiento, historia importante con la toma de medicamentos, sí se debe de cubrir. Y médicamente también se puede sustentar de que por qué este paciente sí debe de recibir ese tipo de protectores gástricos por la multifarmacia que se le administra. Sí,
Hay mucho del médico dictaminador. Una otra opción podría ser que abrieran un siniestro por gastritis o, o por reflujo, y aquí habría dos opciones: o le rechazan el siniestro y entonces ustedes ya tienen una oportunidad de entrar con la aseguradora y decirle, oye, ya me rechazaste el siniestro porque es por esta enfermedad, ayúdame y págale, ¿no? Porque pues ya sabes que hay este antecedente y ya sabes que sí, de verdad está enfermo. O sea, no estoy jugando a que es que me duele tanto el estómago. Y ya me lo rechazaste. Entonces, ayúdame y págale ciertos medicamentos. Quizás no todo tampoco, porque también hay que tener cuidado con la suma asegurada. Pero esa podría ser una opción para mandar, mandarle foco o darle foco o darle importancia al asegurado, ¿no? Entonces, meto mi siniestro, un nuevo siniestro, para pagar deducible con seguro. Si me lo aceptan, bueno. Si no me lo aceptan, muy probablemente no me lo acepten porque tiene esta enfermedad autoinmune o crónica, no me lo van a aceptar. Entonces ya llego con mis dos, oye, fíjate que, aseguradora, échame la mano, podemos hacer tal cosa, ¿no? Pero incluso, como dijiste ahorita, de darle foco, no nada más al asegurado, sino hasta al médico dictaminador de la aseguradora. Claro, sí. ¿No? Porque le iluminas el panorama. Si por algún momento te lo rechazó alguien, entonces, y tú lo ingresas, a ver, espérame, entonces quizás el caso estuvo mal valorado inicialmente, puede ser, ¿no? También. ¿No? Bien. ¿Qué dice? Con el tema de la pandemia, dice Lorenza, sí, son más estrictos, por supuesto. María González, derivado de una cirugía bariátrica, el paciente tiene anemia y necesita transfusión de hierro. ¿Entra en el mismo padecimiento? Bueno, no es que necesite transfusión de hierro, pero además la cirugía bariátrica fue aceptada y fue pagada por la aseguradora. Complicado que suceda, ¿no? Entonces, si no pagó la aseguradora la cirugía bariátrica, menos la transfusión. Y sobre todo, igual y las bariátricas siempre traen suma topada. Entonces, es otro punto. Elias García, muy buen tip para vender el libro de la aseguradora, claro. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Qué bueno que alguien ya lo escuchó. Me llena de alegría. Guadalupe Rosa, otra vez, hasta la fecha no se le han cubierto, indican sin relación con el padecimiento se inició en 2015. Prueba. Entonces, mandando el caso de gastritis a Dictamed, tú ya que tienes la membresía, prueba, lo organizamos, lo checamos, lo organizamos bien y mételo a la aseguradora con la posibilidad de que te lo rechacen. Tiene una gran posibilidad de que rechacen el tema de gastritis o de reflujo. Es posible, pero entonces tú ya tienes elementos para ir con la aseguradora y decirle, oye, mira, le estás pagando este padecimiento y ya tiene esto, ya está completamente demostrado que tiene gastritis, pero me lo está rechazando. ¿Qué opciones tengo para ayudarle a mi asegurado? Y vemos, ¿no? Verónica Díaz, pero una persona que tiene sobrepeso de 20 kilos y alta las cetonas porque hubo un ayuno prolongado al tomar la muestra, ¿se le puede extraprimar? Pues sí. Eso de alto las cetonas, nada más por ayuno prolongado, también puede ser por los 20 kilos, ¿no? Sí. Fernando Murillo, ¿tienen conocimiento de alguna aseguradora que no cubra hernias mentales? No hablamos de así en particular. Pero casi todas las cubren, ¿no? Sí, y además el caso es muy específico, se tendría que ver el caso en lo particular, no en lo general. Pero en general. Pero en general sí se cubre. Se cubre, sin ningún problema. Sí. ¿Quieres hablar un poco de las membresías de Dictamed? Ah, sí. Ya bueno, para terminar. Ya como casi nos vamos, pues les queremos comentar que pues ya saben, ya nos conocen, estamos en Dictamed. Nosotros tenemos una plataforma, la plataforma de Predictamen, donde pueden enviarnos estos casos que todos aquí, que surge toda esa información que ustedes tienen ahí, que todas esas dudas que nosotros les podemos ayudar a aclararlas, ¿no?
ya como bien saben, en nuestras redes sociales, síganos por favor como Nocrala Celaro. Nos encontramos en Instagram, Facebook, el canal de YouTube. También es bien importante, qué bueno que me acordaste del canal de YouTube, porque bueno, suscríbanse porque a partir de la próxima semana estaremos subiendo unas cápsulas que esperemos que les ayuden, tips rápidos de gastos médicos, para que ustedes esta información igual y les funciona para sus asegurados, conocimiento de condiciones de póliza, sobre todo, ¿saben qué? Yo creo que vamos a hablar un día de pura rehabilitación, porque creo que son temas bien interesantes ahí, pero va a haber muchas cápsulas de muchos deducibles, coaseguros y todo. Búsquenos en YouTube. En YouTube, por Aquí favor. hay otro, Fernando Murillo dice, hay una en particular que no las cubra. Mira, te voy a ser muy sincero, y de verdad no vamos a pecar de humildes. No conocemos alguna que en particular no los cubra, porque cuando nosotros revisamos los casos, las pagan, ¿no? Dice Iñaki, si adquirimos la membresía de Dictamed, ¿se puede incluir algún dictamen de solicitud de gastos médicos? Si compras la membresía de Dictamed, puedes mandar cualquier caso de gastos médicos que quieras, que sea suscripción, reembolso, pago directo, sí, programación de cirugía, todo lo puedes enviar. Así es. El costo es uno solo durante un año. Hay tres diferentes membresías que tenemos, que es la Emprendedor, que es nuestra membresía que solamente incluye casos nuevos, que es esto, suscripción, cirugía programada. ¿Quieres que te ayudemos a analizar una carta de autorización ya de la aseguradora? También lo hacemos, reembolso, todo, pero siempre y cuando no hayan sido rechazados. La siguiente, que es Agile, Agile te incluye 3 rechazos y todos los casos nuevos, y la siguiente, que es Privilegio, que te incluye todos los rechazos y todos los casos nuevos por un año. Entonces, realmente es muy sencillo. Ustedes ingresan a la plataforma, suben su información y 24 48 horas nosotros le damos una respuesta. Los costos realmente, perdón, los costos son muy accesibles, la verdad, y además cada una de las membresías, créanme que están pensadas en cada etapa en la que ustedes se encuentran. Perdón, Adriana, no sé si tengas ahí una lámina que nos pudieras ayudar, porque dice aquí Iñaki, estaría súper que las proyectaran para poder analizarlo, y la negrita muy interesante, muchas gracias. Mientras pudieran proyectar alguna publicidad nuestra, dice Fernando Murillo, no era pregunta con respecto a lo de no hay una particular que no las cubre. Dice, sí la hay. Fernando, si tú sabes, ¿cuál sería esa aseguradora que no cubre las hernias ventrales? Fernando Murillo, New York Life no cubre las hernias ventrales. No, pues la primera noticia que tengo de eso. ¿Por qué es que sabes que no cubre ningún tipo de hernias ventrales New York Life? Estoy tratando de copiar, pegar condiciones generales, pero no puedo pegarlo. En las condiciones generales dice, no se paga ningún tipo de hernia ventral. Porque es mucho luego la interpretación de endosos. Créanme que eso también es una de las cosas que bueno, vamos a la U y nosotros, Revista Siniestro y Dictamed, tiene una sorpresa próximamente, porque queremos hacer ¿Puedo anunciarlo, Lau? ¿Me das permiso? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. Vamos a hacer un diplomado que lo vamos a validar, en donde queremos eso, interpretación de endosos, porque creo que también esa es una de las situaciones, cómo interpretamos la condición de póliza. Y créanme que Enrique y yo hemos estado en diferentes charlas, webinars, y un sinfín de situaciones, y es una constante el no interpretar adecuadamente lo que dicen las condiciones generales. Por eso
Y a mí algo que me llamó muchísimo la atención es acerca de las rehabilitaciones. Creo que esta es una problemática, sobre todo cuando tienen ese paciente que necesita rehabilitación. Y no estoy hablando nada más del paciente traumatizado, que tuvo un traumatismo. Estoy hablando del paciente neurológico. Estoy hablando del neumólogo. Estoy hablando del paciente con algún tipo de cardiopatía. Ese tipo de rehabilitaciones de diferentes enfermedades, creo que es una oportunidad que sí yo he visto que es una cosa. Y vienen las condiciones de póliza, pero creo que eso sí es un área de oportunidad que tanto tenemos un déficit en cuestión de este tipo de información, de cómo cubrir la rehabilitación. Y digo palabra rehabilitación, estoy hablando muy en general, pero sí, esto es uno, ahí si les interesa, pues después ya Lau se encargará de dar toda la información y de seguir. Entonces, no tenemos ahí las, Adrianita, ¿no tenemos las membresías? Si pudieras proyectarlas un poco para que ellos se familiarizaran ya, o para que nos pudieran escribir y que te quisieran más datos. Aquí dice, Fernando Murillo dice, solo las cubren cuando son a consecuencia de un siniestro previo pagado por la aseguradora. En caso contrario, están excluidas. Bueno, o sea, sí, se pagan mientras haya sido ya pagado antes. Pues sí, ¿no? Pero para poderlas pagar, pues tuvieron que iniciar el siniestro. Habría que echarse un clavado a esas condiciones generales, a lo mejor ya son antiguas, o están mal redactadas, pero bueno, pues vamos a darles una revisada y con gusto platicaríamos después, ¿no? Sí. Berta Langarica, muchas gracias, agradezco la invitación. Y van a aparecer nuestras membresías. Les decía de nuestras 3 membresías y les decía que cada una está pensada para la etapa en la que cada uno de los agentes, asesores, incitadores a que la gente cuide su salud, que son ustedes, está pensada para cada etapa, que es el emprendedor, aquel que apenas tiene poquitas pólizas, pero quiere conservar esos clientes y que no va a tener por el momento rechazos, porque apenas está iniciando la cartera. Entonces va a tener muy poca siniestralidad. Allá es cuando esa etapa en donde ustedes ya tienen una cartera, todavía digamos que apenas están teniendo algunos siniestros, algunos eventos, algunas reclamaciones. Entonces pueden tener uno que otro rechazo a lo mejor, pero nada. Yo espero que grave, ¿verdad? Y el privilegio es cuando ya tienen una cartera importante donde esa siniestralidad sí o sí va a tener que aparecer. Porque finalmente los seguros se compran para no utilizarlos, pero estos asegurados van, y conforme van a ir aumentando de edad, los padecimientos van a ir apareciendo. Entonces, eso de privilegio, por eso es cuando ya vienen todos los nuevos. Entonces, pues, si están interesados, contáctenos en ventas. Por ahí a lo mejor tiene también Adriana la comparte una vez. Una vez. Gracias, Adriana. Ahí tenemos un correo de ventas, ahí nos pueden hacer todas las preguntas, todas las dudas. Ahí está el teléfono también.
Ese es el de contacto. De contacto no importa, pero Puede ser ahí contacto, también pueden. pero también está ventas@nuclearacelaron.com. En lugar de contacto es Ventas. ventas@nuclearacelaron.com. El teléfono es, siempre lo van a contestar. O pueden WhatsApp. preguntarnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Inscríbase en YouTube. Por favor, a nuestro inscríbanse. canal. Sí, por favor. En LinkedIn también nos pueden preguntar sobre las membresías y sea un placer atenderlos. Y de verdad es una plataforma muy fácil de usar. Ya lo puede constatar Guadalupe, que pues, la ha usado. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Hay otra ventaja más que tiene la plataforma. La experiencia de cada médico dictaminador que revisa la plataforma es más de 10 años de dictamen en el medio asegurador. Cada médico que tenemos para revisar las condiciones, revisar las pólizas, revisar los casos, tiene por lo menos más de 10 años en el medio asegurador. Y otra gran ventaja que tiene Dictamed, la plataforma, es que tiene un área de calidad, que significa que cada caso que ustedes pongan en la plataforma lo va a revisar 2 médicos dictaminadores con amplia experiencia. Eso quiere decir que pueden estar completamente seguros que el dictamen que emitimos ya lo vio por lo menos 2 médicos dictaminadores. Entonces creo que ese es una gran seguridad para ustedes, y por eso es que nuestro lema es de lo nuestro es acertar, lo hacemos válido porque lo revisan 2 médicos. Creo que ninguna aseguradora tiene un área de calidad como la nuestra, que revisan 2 médicos cada caso. Bueno, pues no sé si hay algo más. Dice Iñaki, estaría a lujo de hacer algún curso para asistentes técnicos de médicos. Claro, pues podría hacerse. Sí, un curso light, ¿no? Para ese tipo de personas. Gracias, Iñaki, por usarla. ¿Hay algún descuento? Sí tenemos convenio con Amasfac. María Peña, gracias por los costos. Claro, los costos son anuales, así es. Es correcto. Todos los casos que quieras y el costo es anual. Oscar Mauricio, muchas gracias. Bueno, pues no sé, Laura, yo creo que terminamos.